de la Iglesia Católica. Y lo vamos a hacer precisamente coincidiendo en sábado, en las primeras horas del sábado. ¿Y por qué diréis una cosa con otra tiene que ver? Bueno, precisamente esta bestia es la que va a tomar partido directamente contra los guardadores del sábado. Esta bestia no va a ir contra aquellos que le hagan caso directamente, sino que va a ir contra el pueblo de Dios que quiere ser fiel a los 10 mandamientos, incluido el cuarto. Y precisamente la Iglesia Católica tiene una orden especial que es conocida como la Orden de los Jesuitas. El título que le he puesto es el Papa Jesuita, la oscura verdad sobre los jesuitas y su objetivo final. Porque los jesuitas tienen un objetivo final. Han tenido muchos objetivos a lo largo de la historia para conseguir sus fines y siguen teniendo muchos, pero tienen un objetivo final. Supongo que todos habéis visto la transición de Papa, de Benedicto XVI al actual. Y si vemos también la fotografía de la derecha, vemos unas iniciales que todos conocemos, IHS. Pues bien, son las características de distinción de esta orden. Vamos a recordar un poco la renuncia de Benedicto XVI. ¿Un mal presagio o una señal de qué? ¿Recordáis esta escena? Salió en muchos medios de comunicación. Un rayo cayendo en la cúpula del Vaticano. No es la primera ocasión en que eso sucede, ha sucedido muchas veces. Pero curiosamente llamó mucho la atención, porque rayo misterioso golpeó al Vaticano el día en que Ratzinger dijo que renuncia. Y algunos decían, ¿es un mal presagio? Pues nada, ya veis aquí en la imagen cómo llegó a impactar. Pero ¿recordáis este texto? Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bien, ese rayo no necesariamente tenía que ser Satanás. Pero muchos llegaron a entender que es casualidad que haya sido precisamente en esos momentos que haya habido este rayo. ¿Sabéis? El rayo es un símbolo usado por las sociedades secretas. Hay alguna compañía de automóviles que también lo tiene en su insignia. Y tiene precisamente la connotación de alguien que cayó del cielo. El llamado Lucifer, precisamente. Pues bien, después vino la elección del Papa Francisco. Este fue el primer momento en que aparece el nuevo Papa, José Mario Bergoglio, un argentino. Y no sé si veis un recuadro marcado en rojo sobre una fecha. 13 del 3 del 2013. Si ayer hablamos de 13, hoy no va a ser menos. Elección del Papa Francisco el día 13. Pero fue 13 de marzo del 2013, o sea, 13 del 3 del 2013. Pues nada, ya podéis sumar. Cifra por cifra, también daba 13. ¿Recordamos qué significaba el 13? Muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones, 12 más 1 Mesías, y en ocultismo satanismo, Lucifer, Satanás. ¿Estos números han sido casualidades? Pues aún hubo más números cabalísticos. Fumata de fogueo, la elección del Papa sigue en el aire, se decía. Pues mirad qué aparece aquí. Si el pontífice no es elegido tras 33 votaciones, se inicia una segunda ronda donde participan los dos cardenales que hayan obtenido el mayor número de votos en las votaciones anteriores. 33 votaciones. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Qué es 33? El 11 aprobado por ley divina, el 3, número de la divinidad, de la Trinidad. 3 veces 11 da
hasta 33. O sea que ya no es aprobado por ley divina una sola vez, sino por una Trinidad. ¿Entendéis? Y cuando hablo de Trinidad en el sistema católico, no estoy hablando de la divinidad en tres personas que nosotros podemos llegar a entender y que ellos predican también, sino de la verdadera Trinidad a la cual ellos apuntan. ¿Ha habido un problema? Bueno, ya he vuelto, vale. Pues mirad precisamente unos datos más. ¿Recordáis la célebre frase, habemos papa? Bueno, lo dijo con una voz bastante distinta a la que he hecho yo, el señor que lo anunció. Y mirad qué decía aquí. El nuevo pontífice, nacido en 1936 en Buenos Aires, Argentina, ha sido anunciado desde el balcón a las 20:13. Es el primer papa jesuita, así como hispanoamericano. El nombre elegido por el Santo Padre es el de Francisco, el cual se asomó al citado balcón a las 20:23 ante miles de fieles. ¿Sabéis? Para ese entonces yo aún tenía el gimnasio, y en el gimnasio todas las personas que asistían sabían de mis creencias y estaban informados de muchas de estas cosas, a tal punto que cuando estaba viendo la elección, yo estaba con la gente, con los clientes. Teníamos siempre la televisión puesta, era uno de esos extraños gimnasios donde habían noticias puestas y donde el dueño del gimnasio se dedicaba a comentar las noticias en aspecto profético a la gente que allí asistía. Y deberíais haber visto a las personas mientras iban corriendo en la cinta, o mientras estaban en la bicicleta, o mientras iban haciendo musculación, como estaban esperando todos un hecho. Y era el momento en que se abriría el balcón y se anunciaría al nuevo Papa. ¿Sabéis por qué lo estaban esperando? Porque les había dicho, estad atentos, porque seguramente dará 13. Y estaban todos en el gimnasio pendientes de ese momento. Anuncio del nuevo Papa a las 20:13. Todos estábamos pendientes. ¿Cuándo será? Ya verás, si han dicho que esto ya está a punto. ¿Será cuando dé el minuto 13? Efectivamente. El nuevo Papa sale al balcón y, ¿sabéis? Hubo una demora. No salió todo rápidamente, sino que se veía que se había encendido una luz en la balconada donde él iba a salir, pero no terminaban de salir. Y allí estábamos comentando, ¿cómo puede ser que no salga aún? Si hace demasiado rato, ya tendría que haber salido. Los comentaristas de televisión me estaban diciendo lo mismo. Estarán esperando su momento oportuno para que coincida con algo. Pues salió a las 20:23, en horario tarde sería 8:23, el cual evidentemente también dio 13. Imaginaos la reacción de personas que venían a un gimnasio, que en un principio casi ninguno de ellos era creyente, cuando vieron que las cosas que les había dicho antes se estaban cumpliendo. Y no porque yo fuera un profeta, sino porque conocemos el lenguaje que ellos utilizan. ¿Entendéis? Cuando conocemos las artimañas de Satanás, podemos estar diciendo a la gente muchas cosas que les van a destapar a ellos, los planes del enemigo. Aquí tenéis ese momento. Y mirad, una vez más nos aparece un dato. Es el primer latinoamericano, un argentino, de 76 años con el nombre de Francisco. El Papa Benedicto XVI renuncia a los 85 años. 8 más 5, 13. Elegido Papa Francisco a los 76 años. 7 más 6, 13. La elección del Papa Francisco ha sido en la semana número 11 del año. La sede papal ha estado vacante 13 días. Ni uno más, ni uno menos. Fue ordenado sacerdote de la Compañía de Jesús por Monseñor Ramón José Castellano, arzobispo emérito de Córdoba, Argentina, un día 13, el 13 de diciembre de 1969. Parece ser que el 13 y él realmente estarían muy asociados. A las 19:06 de este miércoles, la chimenea más vigilada del mundo emitía una fumata blanca. Mira por dónde, 7:06 de horario de la tarde, da la 13. ¿Creéis que todo esto eran casualidades, coincidencias o una tontería mía? Los
Los números cantan por sí solos, ¿eh? Aunque tendrá actos públicos desde este mismo jueves, el Papa Francisco celebrará su misa de entronización el próximo martes 19 de marzo. 19 del 3, que también da 13. Como primer pontífice no europeo de la Iglesia en 13 siglos. Bueno, es que ya parece de risa, ¿eh? Siglos sin un Papa no europeo, 13. Pero bien, vamos a dejarnos un poco de estos números tan casuales y tan satánicos. Papa con papa. Ya sé que para vosotros eso suena a puré de patatas o algo así. Nosotros a las papas les llamamos patata. Aquí tenéis un momento en que Benedicto XVI regresa al Vaticano contento y con intención de dedicarse a la oración. Mirad qué fecha, 2 de mayo del 2013. Anda, también de la 13, qué cosas. Y además fue a parar al antiguo monasterio de clausura que fue instituido el 13 de mayo de 1994. Sí, instituido un día 13. El 13 de mayo consagran el pontificado de Francisco y la Jornada Mundial de la Juventud a la Virgen de Fátima. Mira que hay días en el mes, ¿no? Tenía que ser el 13, por supuesto. ¿Por qué? Porque el 13 es cuando se aparecía la Virgen de Fátima, o sea, Satanás. Y mirad, bueno, van saliendo los datos sobre el 13, etcétera, etcétera. Voy a ir un poco más deprisa para entrar en la parte que ya me va a interesar más exponeros. Signos visibles de humildad. Ya sabéis que con el cambio de papa se habló bastante de la vestimenta, de la forma de proceder entre un papa y el otro. Se hacían comparativas. Pues mirad, en el mismo lugar, ¿qué diferencias notáis? Bueno, se puede jugar casi a eso que a veces salen en periódicos, no sé si aquí en Estados Unidos lo hacen, las 7 diferencias y vas marcando entre dibujo y dibujo en qué cambia, ¿no? Pues bueno, es evidente que el trono ya es distinto. El trono blanco, eso sí. ¿Dónde se sienta en la Biblia Dios? En un trono blanco, ¿eh? Sí. ¿Entendéis por qué es el vicario de Cristo? Dicen el sustituto. Bueno, porque toma su lugar, mejor dicho. Las vestimentas, bueno, también son evidentes. Y los zapatos, cómo no. Y en fin, y así algunos detallitos más, como la cruz, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué imagen se estaba dando con esto? De austeridad, de humildad, de jesuita. Todo el mundo en pos de la bestia. Antes hemos leído este texto, ¿verdad? Todo el mundo en pos de la bestia. Y no sé si ahora, desde que el Papa actual está en el pontificado mandando, habéis visto cómo cada vez más los dirigentes políticos de este mundo le están dando más pleitesía que a nadie. Verdaderamente, su mensaje es de humildad continuamente. ¿Os dais cuenta cada vez que habla a favor de los pobres, de ayudar, su atuendo sigue siendo sencillo, etcétera, etcétera? 132 países participaron en el inicio del papado de Francisco, entre los cuales algunos personajes los conocéis de sobra, ¿verdad? El actual rey de España, que aún era príncipe, también estuvo allí. Y Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, son los que antes habíamos leído. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y eso sucedió ya a partir de hacía unos cuantos años, 1929, Tratado de Letrán, se le devuelve al Vaticano propiedades, pero la herida parecía ser que aún estaba un poco como terminándose de cerrar, Pero ha ido pasando el tiempo y estamos viendo cómo todos se están dirigiendo al Vaticano, todos los dirigentes políticos y religiosos.
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Por tanto, ¿a quién están adorando en verdad? A Satanás, que es el que le da el poder. Diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podrá luchar contra la bestia? ¿Os habéis planteado que estáis en medio de una lucha? Sí, a veces hablamos de la lucha espiritual que tenemos, la lucha contra el mal, la tendencia al pecado, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta que en verdad la lucha es contra alguien que sin nosotros querer nos va él querer perjudicar a nosotros. Todo en este mundo se está preparando para que este momento llegue. Y este momento no le falta ya mucho tiempo. Este señor que ahora estáis viendo, tan humilde, representante de un Estado y de la religión más importante dentro del cristianismo, si no es él, será el siguiente, nos va a empezar a poner problemas. Problemas porque especialmente guardamos el sábado. Y ahora vamos a entrar ya en la parte, creo que es más vital de conocer. El Papa Francisco con la cruz quebrada y su escudo papal. Ya veis al Papa que iba ostentando esta cruz. No solo la ha llevado él, la han llevado otros papas anteriores. Ya veis que, bueno, es un crucifijo bastante desagradable visualmente, ¿verdad? No es que sea muy bonito, muy lindo. Pues bien, este crucifijo tiene su historia. Mirad que escriben en este libro, lo escribe un señor, Piers Compton, y este señor, veréis que pone en su libro La cruz partida, mano oculta en el Vaticano. Pues no os lo puedo enseñar, sí, ahora sí. ¿Sabéis? Este autor es católico romano, y mirad que llega a decir él. Este crucifijo torcido es un símbolo siniestro, usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. Esta era una cruz torcida o rota, en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico marca de la bestia. Así, no solo Pablo VI, sino sus sucesores, llevaron ese objeto y lo sostuvieron para que fuera reverenciado por las multitudes. Y esa es la cruz con la que tantas veces aparece también él. Y esa cruz la recuperaron en el Concilio Vaticano II, 1963. Duró bastante tiempo. ¿Cuál fue el objeto de hacer precisamente ese concilio? La apertura del catolicismo hacia las demás religiones, el ecumenismo. Fue el momento clave en que la bestia iba a preparar sus trampas perfectas para que todo el mundo protestante y otras religiones vayan a caer en sus redes. ¿Sabéis que el Papa es jesuita? Por desgracia, muchas personas no saben nada de la historia de los jesuitas. Es más, aquí no lo sé, pero si en España a veces ponéis televisión, veréis que aparecen a veces algunos jesuitas y están muy bien considerados. ¿Por qué? Porque son gente de un gran intelecto. Son los mejores cerebros que podáis encontrar normalmente. Una gran capacidad mental la suya. Personas realmente listas. ¿Y por qué creéis que personas así han sido expulsados de muchas naciones? Pues si hacemos un repaso de la historia, aquí tenéis muchos datos, veréis cómo continuamente estaban siendo expulsados de distintos países porque hacían algo que gustaba poco a los gobernantes, y era ir subiendo escalafones, ponerse entre ellos y llevar a cada gobierno de cada país donde ellos estaban a los pies de Roma. Y eso no gustaba mucho a los gobernantes. Como consecuencia,
Aquí podéis encontrar historia que vale la pena que conozcáis de cómo debían irse de más de un país. Y además sus tierras eran expropiadas, sus propiedades, porque curiosamente allí donde llegaban en poco tiempo iban consiguiendo propiedades y propiedades. ¿Y sabéis cómo trabajaban normalmente los jesuitas? Buscando a los niños, buscando a los más jóvenes. Sí, a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque hacían centros donde la educación era dirigida especialmente a los jóvenes. ¿Y qué iban a conseguir con la educación? ¿Sabéis? Son realmente buenos enseñando. Y son tan buenos que llegaban a considerarlos los mejores dando instrucción escolar a los niños, después universitaria, lo que hiciera falta subiendo en los estudios. Pero con todo ello iba incluido algo más. Ponerles, inculcarles los conceptos para que todos terminaran aceptando el catolicismo como su religión y se pusieran en manos de Roma. Y de allí ellos también hacían recaptación de los mejores cerebros que encontraban estudiando entre ellos. Y así iban nutriéndose de las personas más capaces que después veréis que llegaban a hacer. En España la Compañía de Jesús quedó en situación de ilegalidad como consecuencia de la aplicación del artículo 26 de la Constitución de la Segunda República Española de 1931, relativo al cuarto voto de obediencia al Papa. 1931. Curiosamente, ellos son expulsados en ese año y muy pocos años después, del 36 al 39, se produce la Guerra Civil Española. Yo no sé si lo sabéis, pero curiosamente donde son expulsados poco tiempo después, hay guerra en ese país. ¿Por qué creéis que es? Venganza. Es su venganza. ¿Y qué es el cuarto voto de obediencia al Papa? ¿Habéis oído hablar de ese cuarto voto de obediencia al Papa? Pues vamos a verlo. Primero de todo, hay alguien me estaba bromeando, mira, voy negro como el Papa Negro, ¿no? ¿Alguien lo recuerda esto, Pues hay dos papas, sí. Y no es que sea el emérito, que es Benedicto XVI, y el actual, sino hay uno que es el Papa que todos vemos siempre saliendo en el cochecito, el papamóvil, etcétera, etcétera. Y tenemos al otro, que seguro que muchos de vosotros ni sabíais que existía. Este señor, vestido de oscuro, es conocido como el Papa Negro. Actualmente aún, hasta que dimita dentro de poco, Adolfo Nicolás, este señor de Palencia, una provincia de España, es el actual aún general superior de los jesuitas. Mirad que se llama general. Cuando oís general, enseguida ¿a qué lo relacionáis? A formar, porque es el general, cuidado. Pues sí, el general es el que manda de ellos. Pues nada, curiosamente, el general de la Orden Superior de los Jesuitas y el otro, que es el actual Papa, que también es jesuita. Y vamos a ver ese juramento de los jesuitas, que es la causa de su expulsión. Y vamos a verlo a través del ex sacerdote jesuita Alberto Rivera. Declaraciones antes de su envenenamiento. ¿Sabéis este señor que fue tan desacreditado? Resulta que tuvo que mostrar hasta su carnet de identidad, su documento nacional de identidad, para demostrar que aparecía pues vestido con su sotana, con su cuello marcado de sacerdote católico, porque dijeron que él jamás había sido eso. Pues bien, este señor se arrepintió y se apartó de seguir en la orden jesuita, y fue muy valiente. Fue capaz de desvelar secretos de esa orden, la cual cosa le costó la vida,
por envenenamiento. La muerte más utilizada en los asesinatos de los jesuitas. Mirad que dice su juramento extremo. ¿Lo habíais oído alguna vez, su juramento extremo? Vamos a verlo con detalle, porque ahora no somos conscientes y vemos a este señor de papa, etcétera, etcétera, y decimos, mira, qué buen hombre, cómo ha ayudado a los demás y qué bien habla y cómo está por el pueblo. Pues ese señor ha hecho este juramento. ¿Y qué nos dice? El propósito de la orden jesuita, formalmente establecido por el Papa en 1540, es destruir la reforma protestante. O sea, ¿a quién? A todos nosotros. A todos nosotros. Ellos lo llaman la contrarreforma. Nicolini de Roma escribió: los jesuitas, por su mismo llamado, por la misma esencia de su institución, están ligados a buscar, por cada medio, recto o malo, la destrucción del protestantismo. Esta es la condición de su existencia, el deber que ellos deben cumplir o cesar de ser jesuitas. Ese concepto sigue siendo una realidad, no es solo historia pasada. Un extracto del juramento de los jesuitas. Para este fin el jesuita profeso se tiene obligado a sí mismo con un juramento, parte del cual fue publicado en 1899 y se lee: ahora yo renuncio y desconozco mi lealtad de vida a cualquier rey herético, príncipe o estado, llámense protestantes o liberales, o la obediencia a cualquiera de sus leyes o magistrados u oficiales. Luego declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, o de los calvinistas, hugonotes y otros del nombre protestante o liberales, ser condenables, y ellos mismos ser condenables los que no abandonarán las mismas. Luego declaro que yo ayudaré, asistiré y aconsejaré a todos o a algunos de los agentes de su santidad en el lugar donde yo esté, en Suiza, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Inglaterra, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o territorio al que yo vaya, y haré mi máximo esfuerzo para extirpar a los herejes protestantes o las doctrinas liberales y destruir todo pretendido poder, que sea legal o no. No está mal, ¿eh? En 1981, Alberto Rivera descubrió ese juramento. Vamos a ver. Aquí tenéis la fotografía de Adolfo Nicolás, el Papa Negro. Ceremonia de introducción y juramento extremo de los jesuitas, dado por un jesuita de rango menor cuando él está por ser elevado a una posición de comando. Habla el superior: hijo mío, hasta aquí tú has sido enseñado para actuar como el disimulador entre los católicos romanos, para ser un católico romano y para ser un espía aún entre tus propios hermanos, para no creer a ningún hombre, para no confiar en ningún hombre. Entre los reformadores, para ser un reformador. Entre los hugonotes, protestantes franceses, ser un hugonote. Entre los calvinistas, ser un calvinista. Entre los protestantes, aquellos que protestan y están en desacuerdo con la institución católica romana, generalmente ser un protestante. Y obtener su confianza y buscar aún predicar desde sus púlpitos y denunciar con toda la vehemencia, emoción violenta, en tu temperamento a nuestra santa religión y al Papa, y aún descender tan bajo como para llegar a ser un judío entre los judíos, para que tú puedas estar habilitado a reunir toda la información para el beneficio de tu orden como un fiel soldado del Papa. No está mal, ¿eh? No está nada mal. O sea, en definitiva, ¿qué iban a hacer? Infiltración. Infiltración haciéndose pasar por el grupo donde ellos estuvieran. Y entonces podéis pensar, ¿habrá sido infiltrada la Iglesia Adventista? Ha sido enseñado a plantar insidiosamente las semillas del celo y el odio entre los estados que estaban en paz. Buena labor, ¿eh? De cristianismo.
incitarlos a hechos de sangre, envolviéndolos en la guerra unos con otros, y a crear revoluciones y guerras civiles en las comunidades, provincias y países que eran independientes y prósperos, que cultivaban las artes y las ciencias y gozaban de la bendición de la paz. A tomar partido con los combatientes y a actuar secretamente en concierto con tus hermanos jesuitas, que pueden estar enlistados en el otro bando, pero abiertamente opuestos a lo que ustedes puedan estar ligados. O sea que puede haber jesuitas en un bando y en el rival, y estarán trabajando para generar confrontación. ¿Entendéis ahora también la carta de las 3 guerras mundiales? ¿Por qué iban a haber guerras entre ciertos países? Porque ellos estarían trabajando en un lado y en el otro. Enseñado a que solamente la Iglesia puede ser la ganadora al final en las condiciones fijadas en los tratados de paz y que los fines justifican los medios. ¿Os suena esta frase? ¿El fin justifica los medios? Sabe de ellos, ¿eh? Tú has sido instruido en tu deber como espía a reunir todas las estadísticas, hechos e información en tu poder desde cada fuente, a congraciarte y entrar en la confianza de las familias y círculos protestantes y herejes de cada clase y carácter, así como de los comerciantes, los banqueros, los abogados, entre las escuelas y universidades, en el Parlamento y las legislaturas, y en los tribunales y los consejos de Estado, ser todas las cosas a todo hombre, por la causa del Papa, cuyos siervos nosotros somos hasta la muerte. Tú has recibido todas tus instrucciones hasta aquí como un novicio, uno que no tiene entrenamiento, un neófito, un sacerdote recién ordenado, y has servido como un coadjutor que trabajó como un ayudante, confesor y sacerdote, pero aún tú no has sido investido con todo lo que es necesario para comandar en el ejército de Loyola y en el servicio del Papa. Loyola, ya sabéis, fue el iniciador de esta orden. Un vasco, un español. Tú debes servir en el tiempo debido como el instrumento y ejecutor dirigido por tus superiores, o sea que va a ser un títere de sus superiores. Tú debes servir en el tiempo debido como el instrumento y ejecutor dirigido por tus superiores. ¿A qué hace referencia? ¿Qué hacen los soldados? ¿No vencen a sus superiores? Es una orden militar. Porque ninguno puede comandar aquí que no haya consagrado sus labores con la sangre de los herejes. Porque sin el derramamiento de sangre, ningún hombre puede ser salvado. Vaya forma de aplicar el texto bíblico. Yo, ahora en la presencia del Dios Todopoderoso, la bendita Virgen María, el bendito Miguel Arcángel, el bendito San Juan el Bautista, los santos apóstoles San Pedro y San Pablo y todos los santos y sagradas huestes del cielo. Yo, además de esto, prometo y declaro que cuando la oportunidad se presente, haré y pelearé una guerra incesante, secreta y abierta contra todos los herejes protestantes y liberales como sea dirigido a hacerlo. Y que cuando la misma no pueda ser hecha abiertamente, yo usaré secretamente la copa envenenada, la cuerda de estrangulación, el acero del puñal, una daga, o la bala de plomo, sin considerar el honor, rango, dignidad o autoridad de la persona o las personas. Cualquiera puede ser su condición en la vida, ya pública o privada, como yo sea en ese tiempo dirigido a hacerlo por algún agente del Papa o superior de la Hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús. No sé qué os parece este juramento. Desde luego es un derroche de cristianismo puro, de satanismo puro. En adición al juramento, los jesuitas tienen una guía titulada Secreta Monita. Para el conocimiento del autor, la misma ha sido solamente puesta al descubierto ante el mundo 2 veces, una en los años 1600 y otra en los años 1800. A causa de la magnitud de su contenido, que se relaciona con nuestro tema, las instrucciones secretas de los jesuitas, 1857, está reimpreso en su totalidad en Los Asesinos del Vaticano. Vale la pena que tengáis esos libros, porque vais a conocer a vuestros enemigos, a los que dentro de poco os van a terminar de fastidiar la vida. Y nunca mejor dicho, la vida.
porque puede ser que por ellos, algunos o muchos, perdamos la vida. Y mirad, si alguien cree que esto no es cierto, que no existe, aquí tenéis precisamente una copia de la monita secreta de los jesuitas o instrucciones reservadas de los padres de la Compañía de Jesús, compuesta por el padre Claudio Aguaviva, de la misma compañía, traducida de la edición portuguesa de 1827 y dedicada por el editor a tal y cual y cual. En fin, no son bromas, esto existe, ¿eh? Y estos siguen siendo sus juramentos, sus creencias. Pues esto es lo que ha aprendido también el actual Papa, este señor que va haciendo de bueno por la vida. Historia de los jesuitas. La cruz doble. Esto es la forma que tuvo Alberto Rivera, el ex jesuita, de hacer públicos sus conocimientos para que el mundo se enterara de quiénes eran realmente los jesuitas. Lo hizo a través de Chic Publications y a través de forma de cómic, ilustrado, dibujos ilustrando, mientras aparece él y otros personajes narrando historias, para que hasta los niños les gustase leer para informarse. Mirad que aparece también aquí. Diario El Gom. Los jesuitas fueron hace años expulsados de los territorios de España por conspirar gravemente contra el Estado y la autoridad del soberano, a costa de quien al mismo tiempo vivían y se expandían. Hay que tener presente que durante muchos años, en el diccionario de la Real Academia Española, y esto no sé si lo sabíais, la palabra jesuita era definida como dos cosas: perteneciente a la orden jesuita o bien hipocresía. Esta última definición fue borrada en 1967. ¿Por qué sería borrada esta definición de jesuita como hipocresía? En numerosos textos literarios, el hacerse el jesuita es el hacerse pasar por inocente sin serlo. Mira, ¿no recuerda lo que está haciendo el Papa? ¿No se hace pasar por inocente sin serlo? Si alguien tiene dudas, que se mire todas las conferencias que hemos presentado sobre la elección del Papa Francisco y las noticias que semana tras semana estamos mostrando. Aquí veis una historia de los jesuitas, extraída de este lugar, que vale la pena que conozcáis. Como reacción a las revueltas protestantes, la Compañía de Jesús fue fundada en 1540, responsable solo ante el Papa. Se requería a sus miembros realizar ejercicios espirituales con el propósito de renunciar a su voluntad por completo. Tenemos una palabra para ello hoy, lo llamamos lavado de cerebro. El ex jesuita Malachi Martín describe para nosotros en Los Jesuitas, página 197. Mirad si hay libros que hablan de los jesuitas, de verdaderas historias de los jesuitas. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que en todo el tiempo que he estado viendo noticias en televisión, oyéndolas en la radio, viéndolas en la prensa, sobre el Papa y sobre los jesuitas, no he visto nada de lo que hemos mostrado hasta ahora? Y solo he visto alabanzas y bondades y excelencias de ellos. Pues Malachi Martín también fue un ex jesuita. Y mirad qué escribió. Tú no puedes simplemente hacer lo que te dicen sin mostrar ninguna oposición abierta, ni simplemente escoges la voluntad de tu superior, hacer voluntariamente lo que él manda. Ahora tú estás de acuerdo mentalmente con tu superior. Tú tienes la obediencia del intelecto. Incondicionalmente tú piensas como tu superior. Tú envías tu juicio al de tu superior, la medida en que solo el rendido te puede influir en el intelecto. Esta es la forma más elevada. Es lo que Ignacio de Loyola llama obediencia ciega, la renuncia voluntaria del juicio privado. En fin, más claro no puede ser. Son sencillamente autómatas en manos de sus superiores. Por cierto, os quería comentar esto de ejercicios espirituales. ¿Sabéis qué son los ejercicios espirituales? Los jesuitas
actualmente se van reuniendo en ciertos lugares y desarrollan ejercicios espirituales. Fueron inventados por el señor Ignacio de Loyola, inventados exactamente no. Alguien le daba estos conocimientos, evidentemente no era Dios. Y aún siguen haciendo estos ejercicios espirituales con instrucción que sirve para lavado de cerebro, para aceptar totalmente la voluntad de los que habéis visto. Y en la cual a veces incluso pueden tener sensaciones extrañas. Eran esencialmente una sociedad secreta con membresía abierta, así como agentes secretos para infiltrar y subvertir los gobiernos. A mediados de 1700 eran odiados por casi todos los gobiernos europeos por sus tácticas impías. Los reyes amenazaron con separarse de la Iglesia romana, en la misma manera que la Iglesia de Inglaterra había hecho antes. Mirad hasta qué punto llegaban con ellos. Por último, en 1773, el Papa Clemente XIV suprimió la Compañía de Jesús y por esto murió envenenado el año siguiente. ¡Qué casualidad! Con el auge a la vez en la historia de la masonería revolucionaria, los jesuitas hicieron causa común con ellos en castigar a la Iglesia romana. Adam Weishaupt, del cual estuvimos hablando ayer, un ex jesuita, financiado por intereses bancarios judíos, bueno, es jesuita, en verdad no dejó de serlo, estableció su Illuminati y se infiltró en las logias masónicas. Francia pronto se perdió para la Iglesia romana y el Papa Pío VI se puso furioso. La ira dio paso al miedo, sin embargo. Napoleón tomó cautivo al Papa. Murió en el exilio en 1799 y fue reemplazado por el Papa Pío VII. Cuando Napoleón cayó, la Santa Alianza se formó en 1815 en el Congreso de Viena, en Austria. El papado surgió una vez más. Su herida mortal sanó. Sin embargo, ya no surgió como la superpotencia de Europa, sino como uno de los poderes. Por esta razón, la Iglesia consideró necesario comprometer en un acuerdo para compartir el poder. Cada uno de estos poderes, por supuesto, compitieron con los otros para ganar una mayor cuota de poder, pero ninguna nación o rey o papa reinaban. Era un proceso gradual, querer volver a recuperar el poder. Este es el libro, Los Jesuitas, de Malachi Martín, la Compañía de Jesús y la traición a la Iglesia Católica. Porque, sabéis, muchos no saben que verdaderamente fueron los jesuitas los que hicieron esa jugada para que Napoleón terminara llevándose al Papa en cautividad. Y este es Malachi Martín. Y este es el señor que vimos ayer, Adam Weishaupt. Mirad una historia que vale la pena conocer de este señor, el creador de la Orden de los Illuminati. Adam Weishaupt nació en Ingolstadt, Baviera, Alemania. Era hijo de Johann Georg Weishaupt, profesor de Derecho de la Universidad Jesuita controlado por los jesuitas de la Universidad de Ingolstadt. Este señor que ayer vimos, ¿qué se iba a dedicar? Pues iba a dedicarse a hacer un trabajo especial para los jesuitas. Un trabajo que consistiría en crear la Orden de los Illuminati para ir infiltrando la masonería y estos, a su vez, llevar el mundo a través de las sociedades secretas a su objetivo. Aquí tenéis toda la historia bastante resumida, pero que sigue dándonos con toda claridad que realmente todas las maniobras que se hicieron fueron más que bien estudiadas. Si volvemos al libro que hemos visto antes, de Brooke-Cross, mirad qué escribió. Él, este ojo que todo lo ve, dominaba sobre las multitudes que se reunieron para el Congreso Eucarístico de Filadelfia en 1976. ¿Recordáis que es el ojo que todo lo ve? Lo visteis ayer, ¿verdad? Arriba en la pirámide, truncada, separada. Ese ojo apareció en el Congreso Eucarístico de Filadelfia en 1976. Fue tomado por los jesuitas que publicaron el Anuario de la Sociedad
y apareció en una serie de estampillas del Vaticano emitidas en 1978. El ojo, que se remonta a los adoradores babilónicos de la luna o astrólogos, vino a representar la Trinidad egipcia, pagana de Osiris, el sol, Isis, la diosa de la luna, y su hijo Horus. ¿Sabéis algo de estos nombres, de estas divinidades egipcias paganas? Bueno, había algo que os quería mostrar. Mirad cómo Juan Pablo II también llevaba la misma cruz quebrada. Y cuando ellos iban pasando, la gente siempre agachaditos. Aquí tenéis la historia de Piers Colton. Era un editor del semanal católico del Universo durante 14 años. Era un hombre con mucha cultura y por eso pudo escribir las cosas que dijo. Y ahora vais a ver unas frases célebres de algunos grandes personajes que tienen que ver también con la historia, algunos de ellos de Estados Unidos. John Adams, de 1735 a 1826 vivió. Fue el segundo presidente de los Estados Unidos de América y dijo: la historia de los jesuitas quizás no se ha escrito de forma muy elocuente y sin embargo está apoyada por autoridades incuestionables. La restauración de la orden jesuita en el año 1814, llevada a cabo por el Papa Pío VII, representó ciertamente un paso hacia la crueldad, la oscuridad y el despotismo y muerte. No me gusta la apariencia de los jesuitas. Si alguna vez ha habido algún grupo de hombres que ha merecido condenación aquí en la tierra y en el infierno, esta es la sociedad de Ignacio de Loyola, los jesuitas. Y esto lo dijo un presidente de Norteamérica. Y mirad a Abraham Lincoln, alguien que es reconocido como quizás el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. La guerra civil americana nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Y esto lo dijo Abraham Lincoln. Es curioso, ¿eh? ¿Cómo terminó Abraham Lincoln? Asesinado. En fin. ¿Cuántos norteamericanos estadounidenses saben que Abraham Lincoln tenía claro quién provocó la guerra civil? La guerra entre norte y sur. Él lo sabía muy bien, ¿eh? Lástima que ahora la mayor parte de la población esté ignorando esto y está aplaudiendo que vaya a venir un jesuita como Papa a Estados Unidos a hablar ante el Congreso, a hablar ante la ONU y a celebrar las jornadas de la familia en Filadelfia en septiembre del año que viene. Qué triste. Ignorar la historia es lo que hace cometer los mayores errores al ser humano, porque se vuelve a tropezar en la misma piedra. ¿Recordáis al inventor del telégrafo? El señor Samuel Morse. Todos lo recordáis porque como se corrían las voces en esa época, así. Los jesuitas son una sociedad secreta, como tipo de orden masónica, pero con sobreañadidas horrorosas y detestables características, 1000 veces más peligrosa. O sea, si unos son peligrosos, pues los otros ya ni te hablo. Mirad instrucciones secretas de Loyola. Las siguientes son algunas de las instrucciones secretas dadas por el fundador de los jesuitas. Finalmente, hagamos todo con tal grado de astucia que podamos ganar dominio sobre los príncipes, los nobles y los magistrados de cada lugar, para que estén listos a nuestra llamada y a nuestra disposición, incluso al punto de sacrificar sus propias familias, así como los más íntimos amigos, cuando digamos que es para nuestro interés y ventaja. Anda, que el amor al prójimo será bien aquí, ¿eh? Esta es la portada de Vatican Assassins, de Eric John Phelps. Yo diría que es quizás el mayor especialista en temas de jesuitas y que os recomiendo que busquéis por internet las entrevistas que él ha concedido y si podéis obtener su libro os lo leáis bien. Es
libro de unas condiciones considerables, perdón, de unas páginas considerables, de enorme tamaño, pero que contiene informaciones tremendas. Mirad que aparece como fragmentos en este libro, hablando del poder jesuita. La Sociedad de Jesús fue de allí en adelante reconocida como la principal fuerza opositora del protestantismo. La orden llegó a ser dominante en determinar los planes y la política de la Iglesia romana. La hermandad creció y floreció, plantó sus sucursales en Francia, Italia y España, y luego en todas las tierras civilizadas. El éxito de la orden fue fenomenal. Llegó a ser un poder en el mundo. Envió sus representantes a cada parte del globo. Sus solitarios apóstoles fueron vistos eclipsando los tronos de Europa. Ellos buscaron, por cada medio conocido al ingenio humano, que se establezca y se confirme el tambaleante edificio de Roma y que sea minado el edificio del protestantismo en ascenso. Ellos penetraron en el río Indo y el Ganges, hasta la India. Ellos atravesaron los desiertos del Tíbet y dijeron: aquí estoy yo en las calles de Pekín. Mirad, el Tíbet y Pekín. Casi nada. Ellos miraron hacia abajo adentro de las minas de plata de Perú y se arrodillaron en oración en las costas del lago superior para conocer todos los secretos, sondear todos los designios, penetrar en todas las intrigas, prevalecer en todo consejo, elevarse por sobre toda diplomacia y dominar a la raza humana. Tal fue su propósito y ambición. Ellos herirían en lo vivo a cada sociedad humana en cada parte de la tierra habitable. El silencioso reptar de su siempre en aumento complot para retomar el mundo para la Iglesia y dominar y conquistar y extinguir los últimos remanentes de oposición a su dominio, de costa a costa, desde los ríos hasta los fines de la tierra. En fin, todo el mundo sería llevado a los pies de ¿quién? De Roma, del papado. Al final de la Segunda Guerra de los 30 años, en 1945, los jesuitas, con su línea de fuga del Vaticano, ayudaron a los nazis sobresalientes a escapar a Sudamérica. Sí, a Sudamérica. ¿Y dónde en Sudamérica? A los antiguos dominios donde el comunismo socialista había sido perfeccionado por los padres jesuitas, en la nación de Paraguay. Pero también estuvieron en Argentina. Los jesuitas entraron en Paraguay en los tempranos años 1600, enviados por los reyes de España y Portugal. Ellos establecieron su supremacía sobre los nativos llamados indios guaraníes y no les permitieron mezclarse con los españoles o portugueses. Fue entre este pueblo que los jesuitas establecieron sus comunas llamadas reducciones. ¿Os suena? Y mirad finalmente, los jesuitas, ahora formalmente suprimidos por el Papa en 1776, estuvieron aliados con Federico el Grande de Prusia y Catalina de Rusia. El general jesuita estaba en control del rito escocés de la masonería. ¿Os suena, el rito escocés de la masonería? Ayer estuvimos hablando de ellos y que tenéis precisamente en la ciudad. Y ahora buscaron una alianza con la casa masónica de los Rothschild en Inglaterra. Para lograr esto, él, el general jesuita, escogió a un jesuita que era judío por raza, Adam Weishaupt. Weishaupt era un brillante instructor de ley canónica, el maligno Concilio de Trento, en una universidad jesuita en Bavaria. Casi nada. Y allí aparece esto. Del colegio jesuita de Ingolstadt se dice haberse iniciado la secta conocida como los Illuminati de Baviera, fundada por Adam Weishaupt. Su fundador nominal, sin embargo, parece haber tenido un papel subordinado, aunque conspicuo en la organización de esta secta. O sea que sí, él lo había fundado, pero en verdad él no lo estaba dominando, sino que él estaba subordinado a alguien más. El 1 de mayo de 1776,
La Orden de los Illuminati fue oficialmente fundada en el antiguo fuerte jesuita de Bavaria, en Alemania. La compañía ahora usaría la casa judía de los Rothschild para financiar la Revolución Francesa y el surgimiento de Napoleón el masón, con su consejero entrenado por los jesuitas. Mirad, tenía un consejero entrenado por jesuitas. A. Sieyes, a pesar de los escritos históricos del jesuita A. P. Barruel, quien culpó a los Rothschild y a la masonería por la revolución, fue la Sociedad de Jesús, que usó esas mismas herramientas para poner en práctica la revolución y castigar a los monarcas que usaron expulsar a los jesuitas de sus dominios. Los jesuitas, habiendo sido expulsados del Imperio Español, encontraron refugio en Córcega, una isla. Desde allí ellos levantaron su gran vengador, Napoleón Bonaparte. Luego estuvo George Washington, quien fue tan amado por el general Francis Lafayette. Durante la Revolución de la Independencia norteamericana, nuestro gran caudillo tomó al general Niño bajo su protección. Por eso el francés llamó a su hijo mayor, George Washington Lafayette. Con este mismo cariñoso amor, el católico romano Lafayette advirtió: es mi opinión que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, son destruidas, será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, porque ellos son los más industriosos, peligrosos enemigos de la libertad civil y religiosa. Ellos han instigado la mayoría de las guerras de Europa. Y ahora yo me pregunto, ¿y cómo puede ser que si todo esto es historia y ellos siguen aún con esos juramentos y haciendo la misma función, resulta que nos encontremos que hay un papa que va hablando por todas partes que hace falta la libertad religiosa y que él es el líder y el abanderado de ese proyecto? ¿Sabéis? Dentro de pocos años la libertad religiosa se va a acabar. La libertad de conciencia se va a acabar. Y eso es profecía, está en nuestras Biblias y está en los escritos de Ellen White. ¿Y quién va a propiciarlo? Ellos. Y ahora la gente está cayendo en sus redes. Y sabéis, cuando veo el movimiento ecuménico, en el cual hasta los adventistas participan, dices, ¿no saben historia? ¿O es que alguien entre los adventistas en verdad está siendo de ellos y los está llevando por el camino de Roma? En fin. Napoleón fue capturado por los ingleses y desterrado a la isla de Santa Elena. Allí fueron escritas sus memorias, las cuales describen con precisión a sus amos, los jesuitas. El mismo Napoleón, que fue utilizado por ellos, luego escribe esto. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército, no el mero padre abad de un monasterio. Y la meta de esta organización es poder. Poder en su más despótico ejercicio. Absoluto poder, universal poder. Poder para controlar el mundo por la voluntad de un solo hombre. Jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y a la vez el más grande y más enorme de los abusos. El general de los jesuitas insiste en ser el amo soberano sobre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas son admitidos, ellos serán amos, cueste lo que cueste. Su sociedad es por naturaleza dictatorial y por lo tanto es el enemigo irreconciliable de toda autoridad constituida. Cada acto, cada crimen, aunque sea atroz, es una obra meritoria si se comete para el interés de la sociedad de los jesuitas o por la orden del general. No está mal, ¿eh? El mismo Napoleón, utilizado por ellos, tuvo que terminar diciendo estas cosas. John Adams, una vez más, dice: ¿acaso no tendremos regulares enjambres de ellos aquí? Estaba escribiendo al presidente Jefferson. En tantos disfraces como solamente un rey de los gitanos puede asumir, vestidos como pintores, editores, escritores y maestros de escuelas.
Si hubo aún un cuerpo de hombres que merecieron la condenación eterna sobre la tierra y el infierno, esa es la sociedad de los de Loyola. ¿Qué hacían? Se hacían pasar por cualquier cosa. Disfraces. Servían como si fueran maestros, como si fueran pintores, como si fueran lo que fueran. Porque sabían hacer eso. Pero teóricamente no eran jesuitas. Y lo eran. En fin. Aquí más frases del mismo Abraham Lincoln. Los protestantes, tanto del norte como del sur, seguramente se unirían para exterminar a los sacerdotes y a los jesuitas. Si ellos pudieran saber cómo los sacerdotes, las monjas y los monjes, que diariamente desembarcan en nuestras costas bajo el pretexto de predicar su religión, no son otra cosa sino los emisarios del Papa, de Napoleón III y los otros déspotas de Europa, para minar nuestras instituciones, alienar los corazones de nuestro pueblo de nuestra Constitución y nuestras leyes, destruir nuestras escuelas y preparar un reino de anarquía aquí como lo hicieron en Irlanda, en México, en España y donde quiera que haya algunas personas que quieran ser libres. Y ahora resulta que las mejores universidades que tenéis en Estados Unidos, las que hay en España, son de los jesuitas. ¿Y quién se forja allí? Los grandes abogados, muchos de los políticos y algunos de ellos que terminan siendo presidentes. Os recomiendo este libro, Los terroristas secretos. Y os recomiendo que si podéis, traigáis a este señor, el pastor adventista Bill Hughes, autor de Los terroristas secretos. Pastor adventista que creo que ya no está en la institución, en la denominación oficial, creo que ya no está. Porque le dijeron que dejase de hablar de estas cosas y él, pues como que no hizo caso. Es un libro muy estrechito, muy pequeño, pero hace un resumen rápido de gente que fue asesinada por los jesuitas y personas muy, muy influyentes en este mundo. Y ahora el libro que siempre os voy a recomendar, ¿cómo no? Es el libro que leí por primera vez cuando tenía 7 años, cuando entré en la iglesia, y que verdaderamente ha marcado mi vida. Y que, sinceramente, ojalá cada niño de iglesia fuera instruido o llevado para que abriera las páginas de ese libro. Que es un libro que cuando un niño lo ve se asusta, porque dice, madre mía, qué libro más grueso. Y claro, los niños están más pues por ver peliculitas, cosas visuales rápidas, jugar a maquinitas, pero esas trampas sirven para que no estén para una lectura sencilla, calmada, con oración al Señor, para que ayude a entender lo que allí hay. Porque este libro es la mayor joya que podéis tener después de la Biblia. Elena White dijo que debería ser el libro más difundido de toda su obra. Que cuando ella empezó a escribirlo, ya sabéis que tuvo una parálisis en el brazo y después pudo ver en visión que era un demonio el que le estaba evitando que pudiese escribir. ¿Por qué sería? En el conflicto de los siglos aparece esta cita que curiosamente cuando se ha editado este libro en China, esas citas han desaparecido. La Reforma en Francia es el capítulo. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia,
No reconocían los miembros más ley ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo, la miseria, y para sostener con denuedo el estandarte de la verdad frente al potro de torturas, no el potro de montar y a la que bien me lo paso, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Ellos también eran capaces de sacrificarse para conseguir sus objetivos. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Signos de humildad, ¿Os habéis fijado en los zapatos que lleva el Papa aún? Creo que aparentemente deben ser los mismos de cuando fue elegido. Unos zapatos negros así desgastados, mientras el anterior Papa llevaba unos zapatos rojos impresionantes. Bueno, para mí de muy mal gusto, pero bueno, para ellos iba muy bonito. Pero ¿qué imagen han querido dar ahora? Eso, sencillez, humildad. Y se dice, este Papa ve una luz encendida en el Vaticano y no la apaga. Dices, hasta este extremo estamos llegando. Está muy bien hacer eso, porque hay que ahorrar, no hay que malgastar energía, el dinero sirve para pagar las facturas de la luz y cuanto más luz gastas, peor, más gastarás. Pero ¿de verdad pensáis que esto es una cosa que el Vaticano puede hacer y preocuparse? Todo es una imagen, un marketing hacia el exterior que está dando unos resultados perfectos. ¿Cuántos protestantes no están alabando al Papa? ¿Cuántos protestantes no están acercándose hacia el Vaticano? Ya desde hace años, desde el Concilio Vaticano II, y va en aumento, y ahora con este Papa ya es impresionante. Pero bien, ¿qué más nos va diciendo aquí? Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, yo diría ahora también parando el papamóvil y besando a los enfermos y haciendo profesión de haber renunciado al mundo y llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida mansedumbre ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden, que el fin justifica los medios. Antes lo hemos visto, Elena White decía exactamente lo mismo. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato no solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que sirvieran los intereses de la Iglesia. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles y escuelas para los del pueblo. Y los hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Mirad qué forma tan inteligente de trabajar, Toda la pompa exterior desplegada en el culto de la Iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la imaginación para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y derramado su sangre. ¡Qué forma de trabajar tan impresionante! Los jesuitas se esparcieron rápidamente. ¿Y qué llegaron a hacer esparciéndose rápidamente? Por toda
toda Europa y doquiera lograban reavivar el papismo. Para otorgarles más poder se expidió una bula que restablecía la Inquisición. No obstante, el odio general que inspiraba, aún en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los gobernantes obedientes al Papa, y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron obligados a huir a otras tierras. Esta es la historia de los jesuitas. Y Elena White expuso unas frases, de hecho, suficientes para que ahora estuviésemos todos alertas y que cuando oyésemos a algún pastor adventista decir ahora ya no hace falta esos libros como El conflicto de los siglos, que fueron escritos por una señora que, claro, venía del principio del protestantismo llegando a Estados Unidos y aún estaban muy molestos con el Vaticano, con el papado, y ahora los tiempos han cambiado. Ya hemos visto que el Papa dice cosas muy buenas. La Iglesia Católica hace grandes bondades. Hemos de ir juntos. Ya no podemos decir esas cosas de ellos. Que no podemos. ¿Han cambiado acaso? Roma no cambia, es su lema. Se adapta y juega con los incautos. Pero para conseguir esos fines no ha sido solo una imagen de un papa con una cierta presencia y un cierto mensaje. Ha hecho falta la infiltración. Y la infiltración de los jesuitas y de los masones ha conseguido llevar incluso la Iglesia adventista a los campos de Roma. Y hablaremos de las dos apostasías y veremos también que las apostasías tenían que ver con todo esto. Ahora vais a ver la religión ecuménica del nuevo orden mundial y vais a ver la iglesia San Ignacio de Loyola en Roma. El Papa asegura que proseguirá el camino del diálogo ecuménico. ¿Y lo está haciendo o no? Esta noticia ya tiene un tiempo, No paran de hacer lo mismo. Ecumenismo continuamente por todos lados. Y mirad, fotografías de la maqueta de la futura iglesia mayor y principal de los jesuitas. Vamos a ver unas imágenes impresionantes. Todo eso es en Roma, con partes integradas de templos de todas las otras religiones, donde quieren que haya una sola religión mundial. Mirad esta maqueta. No sé si apreciáis algo, unos accesos a través de unas rampas, pero toda esa nave central redonda alrededor está compuesta de distintos templos de muchas denominaciones, religiones distintas de este mundo. Y además, mirad países que aparecen allí, que van a ir entrando por el mismo camino. También tenemos España, Grecia, Irlanda, Yugoslavia, que hay para todos, Botswana. Todo esto es una maqueta que se puede visitar. A mí me pasaron estas fotografías y eso es un proyecto que ellos tienen, una mega iglesia ecuménica. Y ahora mirad la iglesia del Jesús y San Ignacio de Loyola. Era la sede de ellos. Eso es la fachada. Mirad que hay en la fachada. Qué imagen tan bonita. Ignacio de Loyola en pose mística, agarrando un libro. ¿Y qué está pisando? La cabeza de una mujer protestante. Qué bonito, Y ahora nos venden que nos quieren mucho, que vayamos con ellos. Sí,
ya podemos ir con ellos, porque si no, esto es lo que van a hacer con nosotros dentro de poco tiempo. ¿De verdad vamos a ceder? Esto es una estatua, pero esto es un hecho que sucedió, y es un hecho que se va a repetir. O estás con ellos, o estarás contra ellos. No hay alternativa. Y ya sabemos lo que puede llegar a suceder con todos nosotros. Mirad, estos son ilustraciones, imágenes que hay en esos lugares. La gran insignia IHS, con los rayos del sol expandiéndose. Todo esto es culto pagano absoluto. No sé por qué me salta la imagen. Aquí tenéis la religión flagelando a la herejía. Así se titula esta escultura que está allí. La religión toma latigazos contra la herejía. ¿Contra quién entonces? Contra los protestantes. La cara que les quedaba a los protestantes. Y mirad el emblema jesuita, IHS. ¿Os dais cuenta con los rayos? Salen hacia afuera como el sol. Mirad que unos son lineales, lisos, y otros son serpenteantes. Bien, todo esto también tiene sus significados. En las conferencias iréis encontrando todo esto. Pero no sé si os fijáis en algo más aquí. Hay 3 clavitos, ¿verdad? Pues mirad esto. Extraído de la Universidad de Navarra, que pertenece a ellos precisamente. Los signos gráficos de escritura. El alfabeto hebreo, diréis. ¿Y qué tiene que ver el alfabeto hebreo con lo que me acabas de enseñar? Pues mirad, ¿todos conocéis ese signo hebreo? Es la 6ª letra del alfabeto, se llama Vav. Por cierto, ¿no lo habéis visto en una bebida energética repetida 3 veces? Monster, sí. 3 veces, aparece. Y es la 6ª letra. 6ª y aparece 3 veces. No sé si pensáis en algo ya. La palabra Vav significa clavo. Se le adjudica el valor numérico 6. ¿Qué cosas, ¿Estáis llegando a alguna conclusión? El clavo es igual al 6. Por tanto, 3 clavos, 6, 6, 6. 666. El número de la bestia. Será una casualidad, claro. Ellos dicen que son los 3 clavos de la cruz de Jesús. Pues bien, curiosamente, estos señores tienen este logo. Y ya no os hablo sobre el IHS y sus significados, porque todo eso lo encontraréis en las conferencias, ahora nos alargaríamos mucho. Apocalipsis 13 nos recuerda, versículos del 14 al 18. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién hace esto? La segunda bestia. ¿Y quién es la segunda bestia? Sí, Estados Unidos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Por tanto, un poder que tiene un concepto muy claro. O haces lo que yo quiero, o terminas en el ataúd. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Os suena de algo esto también? Ayer dijimos algo sobre el Very Chip. Todos sabemos que la marca de la bestia es el domingo. Y lo será definitivamente cuando sea obligatorio el guardar el domingo como día de reposo. Pero ciertamente para saber quién es de quién hace falta algo: ser marcados. Y que ninguno pudiese comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. 666. El conflicto de los siglos tiene una frase que dice: que téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Los principios de Gregorio VII y de Inocencio III son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Roma se jacta de no variar jamás. Por eso, cuando oigo frases de que han cambiado, ¿quién se lo va a creer? Si ellos se jactan de eso. Apocalipsis 18. Sobre Apocalipsis 18 vamos a tener el tema. No recuerdo si en esta iglesia o en alguna otra donde ya no lo sé. Es donde aparece el contenido del mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Quiénes son los mercaderes de la tierra? Esos que se han enriquecido gracias a Roma. Pues de ellos vamos a hablar cuando tratemos ese tema. Y tienen que ver precisamente las sociedades secretas, los dueños de las grandes corporaciones mundiales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén. Y tanto que se ha acordado, y se va a acordar del todo en breve, porque Cristo va a volver. Amén. Y cuando vuelva dentro de pocos años, estos señores que se están dedicando a hacer tanta maldad, aparentando hacer tanto bien, van a recibir su verdadera recompensa. Amén. Por eso es importante que todos tengamos los conceptos claros. Que cuando nos digan: mirad qué bueno es todo ir juntos, no importando la verdad, lo rechacemos. Amén. Porque la verdad es Cristo. Amén. Y Cristo y su verdad son una serie de doctrinas basadas plenamente en su palabra. Amén. Si nosotros contrarrestamos cualquiera de esas palabras que aparecen en la Biblia, lo que vamos a hacer es darles el favor a Roma. Es un tema que realmente es duro. Hablar de los jesuitas en la actualidad no es nada agradable. ¿Sabéis? Cuando presenté el tema de Papa en Girona, precisamente yo iba a empezar la conferencia pública con personas que evidentemente no eran adventistas, y justo en el pabellón de enfrente había un jesuita dando su charla, un jesuita muy bien reconocido en España, catalán también, por cierto, y que la gente estaba esperando su charla para ir allí en masa, porque está muy bien considerado.
Pues bien, mientras él decía eso allí, yo iba a decir, en el lugar donde estaba, quiénes eran en verdad los que se hacían pasar por lo que no son y que están consiguiendo llevar también a ese país a un objetivo para darle el poder total a Roma allí. Pero bien, nuestra labor sigue siendo dar el mensaje. Amén. ¿Y creéis que no vamos a tener problemas por eso? ¿Sabéis? Ha llegado un momento en que nosotros no podemos estar con un pie aquí y otro pie allá. Eso no puede ser. Nosotros debemos cambiar. Y diréis, ¿qué hemos de cambiar? ¿Eso estamos tan hartos de oírlo en las iglesias? ¿Qué hemos de cambiar nosotros? ¿Nos hacemos un reflejo con la ley de Dios? Nos miramos en ese espejo por la mañana y decimos, uy, eso de aquí yo lo tengo mal, bueno, yo ya no, porque... Pero, ¿cuántas veces nos reflejamos en el espejo y no nos damos cuenta que el verdadero espejo es la ley de Dios? Donde hemos de mirar lo que hay aquí, lo que hay aquí. Amén. ¿Podemos llevar vidas dobles? ¿Sabéis? Son muy famosos los espías conocidos como dobles, que trabajan para un lado y trabajan para el otro. En cambio, la Biblia dice que de una misma fuente pueden emanar dos aguas distintas. No, tiene que emanar solo una. Y de la abundancia del corazón, claro, que emana. ¿De qué hablamos normalmente nosotros durante el día? ¿Estamos pensando en las cosas de Dios? ¿Estamos orando al Señor, incluso trabajando, haciendo cualquier labor? ¿O estudiando? ¿O estamos más por la tontería de qué ha hecho nuestro equipo, lo que he visto en la televisión de no sé qué? O, bueno, hago otras cosas que quizás no tocan en sábado. ¿Sabéis? Está llegando el momento en que nosotros podemos saber mucha historia, podemos conocer mucha profecía, pero puede llegar el momento en que venga Jesús y nosotros digamos, Señor, ¿y yo qué? Y que nos diga, no te conozco. ¿Cómo? Si yo he estado siempre en la iglesia. ¿Sí? ¿Y eso nos va a dar la salvación acaso? Nos va a dar la salvación si nosotros ponemos nuestra vida en conformidad con Dios. Y me gustaría que antes de irme de aquí, todos, incluido yo, hiciésemos un análisis retrospectivo de nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? No ya en el pasado, en la actualidad. Hay cosas que debemos cambiar. Se habla mucho en las iglesias de reavivamiento y reforma para que Jesús vuelva. Sí, está muy bien, es muy majo decir eso. Pero ¿cómo empieza el reavivamiento y la reforma? ¿Sabéis? Me quedo siempre perplejo cuando veo que el reavivamiento y reforma quiere decir nos vamos a no sé dónde y allí entre todos vamos a hablar del Espíritu Santo, de no sé qué y no sé cuánto, y ya después ya estamos reformados y revividos. ¿Sabéis cómo dice Elena White que va a empezar el verdadero reavivamiento y la verdadera reforma? Cuando el pueblo de Dios se dedique a estudiar las profecías, y especialmente las del tiempo del fin. Hasta entonces, id a tantos campamentos como queráis, que ese reavivamiento y esa reforma va a ser la gran pérdida de tiempo de vuestra vida. Y Satanás estará más que contento, porque en esos lugares que el pueblo de Dios se va reuniendo, van haciendo reuniones de ellos para ellos y entre ellos. Y mientras los otros no se van a enterar de nada. Nuestro testimonio puede ser muy elocuente. Tenemos un mensaje que nadie tiene en este mundo. Amén. Se nos ha dado a nosotros para decirlo. Amén, gloria a Dios. Pero si nosotros no damos ejemplo con nuestras vidas, si no tomamos cambios en nuestras vidas de verdad, Así es. lo tenemos claro. Amén. Yo ahora os preguntaría, no quiero saberlo, pero para vuestros adentros, ¿guardamos bien el sábado? Desde viernes a puesta de sol
a sábado puesta de sol, ¿guardamos bien el sábado? ¿Sabéis por qué os digo esto? No porque a mí personalmente me interese nada de si lo hacéis o no lo hacéis, para meterme en vuestras vidas, sino porque Elena White tiene unos escritos que nos dice que el pulso del pueblo de Dios y de cada cristiano es cómo se guarda correctamente el sábado. Y a veces, por trabajo, definitivamente por dinero, suele ser siempre así, el sábado no importa si pasan los minutos de la puesta del sol. Y luego se dice, bueno, pero la otra excusa, es que si no hago eso, pierdo el trabajo y no puedo pagar mis cosas. ¿Y la fe dónde está? ¿Y Dios, que tanto hablamos de Él, dónde está para ayudarnos? ¿No existe? Mirad si es importante eso. Y podemos hablar del sábado y podemos hablar de cualquier otra cosa. Ha llegado el momento en que nosotros debemos vivir para dar un mensaje. Amén. Cuando somos conscientes que Jesús vuelve pronto, no podemos seguir haciendo las tonterías de siempre. Amén. Y ojalá, cuando llegásemos a casa, todos tuviésemos un momento de oración antes de acostarnos, de rodillas ante el Señor, y pidiésemos un verdadero cambio en nuestras vidas. Amén. Todos hemos hecho cosas de las cuales avergonzarnos, todos. Amén. Pero cuando somos conscientes de eso, debemos cambiar. Amén. Pero solos no tenemos poder para cambiar nada, porque nuestra tendencia es el mal. Y algunos más que otros. Por genética, por herencia, sí. Pero nosotros debemos tener claro que solo hay uno que nos puede hacer el cambio. Amén. Pero de nosotros debemos dar los pasos para que ese cambio se produzca. Por tanto, estemos unidos como pueblo. Lo que se avecina es más de lo que habéis visto aquí. ¿Estamos preparados para resistir los últimos momentos de esta historia? Pero tengamos una esperanza. Esto va a ser breve. Duro, pero breve. Amén. Aunque se nos haga largo, Mirad las percepciones del tiempo para el ser humano, cómo son. Algunos dicen, Jesús se demorará en venir hasta saber cuándo. Otros, no, que vendrá antes de lo previsto. No, Jesús vendrá cuando tiene que venir. Amén. Otra cosa son las percepciones que nosotros tenemos al respecto. Amén. Cuando una persona lo pasa mal, va al dentista y lo está pasando mal, porque muy agradable no suele ser, unos segundos se le hacen una eternidad, ¿verdad? Y cuando te lo estás pasando bien, estás disfrutando, ¡hola! Ya ha pasado el tiempo. El tiempo es el mismo, el reloj corre exactamente igual, pero nuestra percepción, debido a nuestra situación, no tiene nada que ver. Jesús vendrá cuando tenga que venir. Amén. Pero nosotros estaremos preparados porque en cualquier momento quizás se nos termina la vida. Estaremos preparados para estar con Él por la eternidad. Pues que Dios nos ayude a todo esto. Amén.